TV Hidalgo. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Líderes con Visión de Éxito. Hoy es un placer tener a una persona que en lo personal para mí me parece una persona sumamente carismática, llena de amor por nuestro país y que hoy se propone como candidato al partido PES, Partido Encuentro Social, que nos hace el favor de estar en esta entrevista nuestro amigo Natividad Castrejón Valdés. Aurora, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo y a través de este medio saludar al auditorio de Pachuca y Mundial de la Reforma. Natividad Castrejón es una persona que llega al estado de Hidalgo hace algunos años, motivado a traer un cambio dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que empieza a hacer Natividad Castrejón llegando de su ciudad al estado de Hidalgo? Bueno, yo llegué al estado de Hidalgo en el año de 1993, hace 21 años, y llegué invitado para realizar mi trabajo profesional, un trabajo que desempeñaba como psicólogo y que consistía en impartir una serie de conferencias, concretamente en el Instituto Hidalguense. Venía por 2 semanas y bueno, esta visita se fue prolongando otros 15 días, cuando acordé ya pasaba aquí la mitad del año y decidimos junto con mi esposa radicar aquí en Hidalgo. Yo antes de ello debo decirte que viajaba por todo el país haciendo ese trabajo que tanto me gusta, pero en Hidalgo encontré una tierra fértil. En aquel tiempo casi nadie hacía un trabajo como el que yo venía proponiendo, de trabajar escuelas para padres, escuelas para madres de familia, de trabajar con temas de desarrollo humano, de hacer un trabajo de psicohigiene social. Y entonces fui recibido muy amorosamente en Hidalgo y al poco tiempo decidí hacer aquí mi residencia y mi vida, ¿no? Yo elegí volver a nacer en Hidalgo. Muy increíble eso. Hiciste renacer también a muchas personas con todas esas pláticas en las que en alguna ocasión me tocó estar ahí, donde hacías vibrar a las personas de una manera diferente, creando una conciencia sobre su propia persona, sobre su vida y sobre muchos aspectos que tenían que cambiar en determinado momento. Tú eres una persona de muchos cambios, yo lo sé. Es muy difícil en determinado momento decir salgo de mi tierra natal, donde están mis raíces, donde está mi familia, donde está todo, y decir, bueno, me cambio de estado. Ajá. Eres una persona que has visto a través de los años muchos cambios en tu vida, muchos matices se han dado a través de los tiempos. Estos matices que tú has dado hoy vienen encaminándose en determinado momento junto con tu esposa a la cuestión política. Uh-huh. Sí, mira, primero la vida misma es un cambio, ¿no? La vida es un flujo constante, la individual y la vida común. Y yo creo que adaptarnos a los cambios, no solamente adaptarnos, provocar nuevos cambios es lo que nos ha permitido avanzar como civilización. Luego entonces, yo he sido desde mi formación y desde mi trabajo un promotor de que la gente cambie, que se transforma y que crezca, partiendo de la premisa de que los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos una necesidad de crecimiento y que ese crecimiento debe ser constante, permanente y en todas las áreas de nuestra vida. Pasar de allí a la política, pues fue solamente un paso, porque desde que yo tenía 16, 17 años, yo estudié en un internado religioso, la secundaria y parte de la preparatoria, y hacíamos, eso lo hice en Uruapan, en Michoacán, y todos los fines de semana hacíamos trabajo en las comunidades de los famosos paracaidistas. Llegaban allá a Uruapan cientos de personas expulsadas por la pobreza de la sierra y la costa de Michoacán y de Guerrero, y pues llegaban y toman un espacio físico con todas las carencias del mundo, ¿no? Y ahí trabajábamos todos los fines de semana, no en un tema de catequesis, sino en un tema de participación social. Entonces, siendo un adolescente, observé primero esas condiciones de pobreza extrema, claro, porque yo no sabía que yo era
estaba mi familia dentro del decil de los pobres, ¿no? Pero estos no eran pobres, estos eran miserables en la parte material, ¿no? Era una vida muy, muy pobre. Y entonces yo vi a los adultos donde yo estudiaba, cómo nos organizaban para hacer el tequio, para hacer una casa, hacer un trabajo de construir una pequeña casa para una familia, y luego otra para otra familia, y luego otra, hacer una caja popular, es decir, transformar la realidad material junto con la parte espiritual, ¿no? Entonces ahí me nació el deseo de participar y sabía que tarde o temprano el trabajo comunitario iba a ser mi principal opción de vida. Claro. Lo supe desde muy chico. Claro, tú empiezas con un trabajo social, como tú lo dices, comunitario, ¿no? Donde tú dices, bueno, veo todas las carencias que hay en mi país, las necesidades, esa necesidad de crecimiento que tiene que haber dentro de todas las comunidades que a veces están olvidadas. Y que muchas veces los políticos olvidan, Nati, pero que las personas con ese deseo de ayuda, o sea, vienen a dar esto. Por eso hoy puedo entender por qué estudias psicología. Ajá. ¿Por qué? Porque entiendes esa manera de pensar y de sentir también de los seres humanos. Ajá. Tú te vienes a nuestro estado. Y al llegar a nuestro estado, tú creas un cambio, empiezas a crear un cambio dentro de todas las personas que en determinado momento llegan a ir hacia ti en esas conferencias, en esas pláticas donde muchas veces nos tocó ver llorar gente, o sea, llegar y finalizar esas conferencias y la gente llorando, realmente motivada por esa parte que le estabas dando. Y yo creo que nadie da aquello que no tiene. Y en cierta parte quiero recordar una frase que dice que todo lo que sale de nuestra palabra es aquello, a través de nuestra boca es lo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Qué piensas y qué quieres o qué ha sido tu idea como político aparte de esa cuestión de ayudar a la gente que más necesita, a la gente que está en esa necesidad de cuestiones de reconocimiento social, de esos ancianos que tú vienes proponiendo hoy una ayuda para ellos, esa igualdad? Si tú quieres, social dentro de los hombres y las mujeres, que hoy se llama la equidad de género. O sea, ¿cómo entras, cómo te integras tú en el partido de Encuentro Social? Ha sido un camino largo. Yo en mi vida profesional, en mi vida personal, el único deporte que he practicado con seriedad fue el de corredor. Los últimos 5 años corrí 4 maratones. Ahora traigo una lesión que me estoy recuperando, pero el maratón es una prueba de fortaleza. Correr 42 kilómetros es un reto enorme para cualquier ser humano. Claro. Y se rompen barreras emocionales. Y te lo comento porque en la política también he sido un maratonista. Empecé muy chico y aún tengo mucha cuerda y creo que estoy en mi mejor momento para poder aportarle a la sociedad. Mira, platicaba que en algún conteo que hicimos con gente de la SEP, con las personas que me daban mi agenda, que en 18 años de dar conferencias en el estado de Hidalgo, tuvimos casi 1 millón de personas en alguna asistentes, porque algunos repetían 2, 3, 4 veces, ¿no? Sí. Algunos se hicieron mis fans y seguían andaban siguiendo por todas partes, pero en asistentes tuvimos casi 1 millón de participantes. Eso me permitió pues plantear, ¿no?, un estilo de vida, de crecimiento, de salud mental, del desarrollo del potencial humano, temas tan sensibles como la autonomía, como el proyecto de vida, como la libertad individual para que cada quien construya su propia vida. Pero también entiendo la otra parte, que las condiciones socioeconómicas de una comunidad también van determinando o van formando determinado tipo de ser humano. Entonces tienes que trabajar con el individuo muy fuerte, pero también con la cultura. Claro. Algún día, viendo yo el cómo se recibía el trabajo que yo presentaba, en donde fui muy útil, pero mira, al ayudar a otros, como decía Amado Nervo, ¿no?, al ayudar a otros a encontrar su camino, yo encontraba el mío. Claro. Es decir, yo recibía mucho más que lo que yo aportaba, que lo que yo daba, ¿no? Yo fui un hombre muy feliz haciendo mi trabajo en desarrollo humano. Se veía. Pero un día
dije, bueno, está bien, lo hago yo, pero me piden y ya no tengo agenda, ¿no? Siempre ando saturado, siempre ando corriendo. Y empecé a ver la posibilidad de formar otras personas en esta área, en este modelo humanista, en esta forma de ver y entender al ser humano. Y entonces me di la tarea de empezar a construir junto con mi esposa y con otros amigos un instituto universitario. Y así fue como nació el Instituto Universitario Carl Rogers. En ese instituto tenemos 2 licenciaturas y 2 maestrías, en psicoterapia humanista y en psicopedagogía humanista. Bueno, hoy se han graduado cerca de 400 maestros en estos dos modelos educativos. Entonces lo que hacen ahora 400 supera con mucho en calidad y en impacto lo que yo solo podía hacer. Pero te voy a decir una cosa, Natividad Castrejón simplemente es uno. Bueno, todos tenemos nuestro estilo, Así pero están muy preparados. Ajá. Y entonces de ahí surgió otra idea y construimos la Universidad Humanista Hidalgo, un proyecto más extenso, con maestrías, doctorados, licenciaturas. Muchos de nuestros programas están incorporados a la UNAM, pero lo que me mueve es preparar, ¿no? Ayudar a formar nuevos profesionales en estas áreas que puedan irse al trabajo comunitario y que puedan seguir transformando la sociedad. Bueno, entonces yo dije, si como individuo puedo lograr esto, si construyendo un proyecto educativo podemos lograr que se multiplique por cientos, ¿qué pasa si en la política logramos una política pública, logramos modificar una ley, logramos cambiar una ley? Entonces el impacto es mucho mayor. Y esa ha sido mi cuestión de fondo, ¿no? De estar tesonero en la política, insistiendo, sobre todo lo que a mí me atañe, ¿no? El desarrollo humano, los grupos vulnerables, que son... Mira, yo creo que la salud emocional de una sociedad la podemos analizar desde cómo las mayorías tratan a sus minorías. Así es. Y en este país hay mucho que avanzar en los temas de inclusión y de no discriminación. Y yo creo que hay muchas cosas que hacer. Las leyes son acuerdos momentáneos, ¿no? Una ley es un acuerdo en un momento que tiene que irse adecuando a los tiempos, tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades. Y entonces yo creo que puedo aportarle a la comunidad desde el trabajo político. Estoy seguro de que puedo hacerlo. Y en Encuentro Social, tenía 3 años que no participaba en política partidaria, y en Encuentro Social, que es un partido nuevo, tiene 8 meses que logramos el registro a nivel nacional, pero que tienen 14 años los fundadores trabajando. Vienen también del trabajo comunitario. Algunos de ellos los conocí en el camino de los trabajos de asociaciones civiles, el trabajo comunitario, y cuando me invitan a encabezar el esfuerzo en el Estado, y ahora que me invitan a ser su candidato aquí en la capital, lo hago con mucho gusto, porque creo que es un partido que empezará a ser un referente para la política de este siglo, ¿no? Aquí en nuestro país. Estoy seguro que tenemos mucho que aportar a la sociedad, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Explicando y comentando poco a poco por dónde vamos. Pero algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste es qué hay dentro, ¿no? De cada persona. Mahatma Gandhi decía que cada persona tiene que ser el cambio que le propone al mundo, y yo parto de esa base, ¿no? Cada ciudadano tiene que ser exigirse a sí mismo lo que exige del mundo o al mundo, y por eso empezamos desde un cambio personal, primero de uno a uno y luego después cambia tu de mundo grupo en grupo, y irás cambiando el mundo. Y así seguiré, ¿no? Así seguiré alentando la participación ciudadana. Bueno, Nati, dentro de esta dinámica que tú has manejado en cuestión de la política, en cuestión de la ayuda a todos los seres humanos, a las personas que han tenido en determinado momento contacto contigo, donde tú te hablas, vamos a incluir, vamos a enseñar, vamos a dar, porque eso es lo que yo veo dentro de ti, quiero dar. En ese dar que tú quieres, Nati, vienen muchos conceptos que la gente a veces habla. O sea, Natividad Castrejón estuvo realmente integrado al PAN, o simplemente estuvo colaborando con las personas del PAN. Mira, cuando yo empecé a participar en política, en la comunidad donde vivía, en el municipio donde vivía, en el entorno que yo conocía, solamente había 2 opciones, el PRI y el PAN.
en aquel tiempo no tenía ninguna otra opción. Yo sabía que no quería ser del PRI. Aclaro que si bien es cierto, en alguna época de mi vida era durísimo mis juicios contra el PRI, a raíz del tiempo y la madurez que he ido adquiriendo, he ido entendiendo que tiene mucho también de prejuicio, porque también tiene muchas cosas que han aportado positivas a la sociedad. Pero yo no quería ser parte de un monólogo. En ese momento mi lectura es que el país transitaba en un monólogo de un partido único. Y entonces yo le apostaba al diálogo entre varios, al diálogo de varios partidos, de ver varias propuestas, de confrontar el rumbo del país, de confrontar qué queríamos como país. Y entonces decidí participar en el PAN. Participé en el PAN 22 años. ¿En dónde? En todo el país. Mi base era Zacatecas, pero yo anduve en campañas por todo el país. Mis hijas mayores dicen que no recuerdan un verano de vacaciones que no estuviéramos en campaña, porque anduve por todo el país, pero también entiendo que era un PAN diferente al de ahora. Era un PAN que sí se tragaba, ¿no? Un PAN que sí se digería. El poder desgasta. Pero a mí me tocó hacer campaña cuando no se respetaba el voto. Cuando te amagaban con meterte a la cárcel por andar pintando postes, cuando teníamos que tomar carreteras o puentes o palacios municipales porque los fraudes eran brutales y descarados. Ese país poco a poco ha ido cambiando y ha cambiado porque millones de ciudadanos como yo elegimos una trinchera de contraste, de confrontación para decir no se puede caminar así, no se debe, y entonces sí lo hice, fui militante activo muchísimos años. Te aclaro, nunca cobré un peso por ser panista. Jamás cobré un viático para andar por todo el país haciendo mi trabajo. Entonces lo hice con toda la pasión de un joven que fui cambiando en el camino, fui madurando en el camino. Con el tiempo, cuando hice mi maestría en psicoterapia humanista, entré en contacto con filosofías que sacudieron mi forma de ver la vida. El tema de las minorías, de las libertades individuales, de entender al otro como es, desde su realidad. Me llevaron a ir tomando posiciones mucho más de izquierda, ¿no? Mucho más tendientes a la izquierda. Vamos a regresar con eso, Mati. Vamos a ir ahorita a un corte comercial y enseguida regresamos contigo para que platiquemos sobre esas desigualdades. Muchas gracias. Arco TV. Amigos nuestros, ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Mandamos un saludo a nuestro patrocinador, Terraza Jacks, en Boulevard Valle San Javier 310. Y estamos nuevamente con nuestro candidato al 6º distrito aquí en el estado de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, una persona que ha manejado en su vida una trayectoria política desde muy joven, que muchos pensarán que está apenas incurriendo en esto, pero que en realidad él ha trabajado mucho sobre esos grupos vulnerables que tiene nuestro país y que no lo ha vivido solamente en nuestro estado, que lo has vivido, Nati, a través de la República Mexicana, porque tú has vivido todas esas etapas que han tenido las personas en su vida dentro del ámbito político, cuando tú has pertenecido a un partido como era el PAN, donde tú nos los dices, nunca percibí ni viáticos, ni dinero, ni un pago, ni nada. O sea, en ese ímpetu que tiene la juventud, donde amas una ideología y quieres defender esa ideología y que en determinado momento tú nos dices, ¿cómo me voy jalando a una parte izquierda? ¿Qué sucede posteriormente cuando tú empiezas a trabajar sobre esos grupos vulnerables? Bueno, es que el ir conociendo la realidad del país y conocer las posturas ideológicas ya de fondo, ¿no?, de cada partido, llegó un momento en que mi percepción es que el PAN traía una lucha ciudadana, pero también traía una propuesta, o tiene una propuesta, que se ve claramente orientada a los grupos de poder económico. Una propuesta donde pareciera ser que el capital, ¿verdad?, es más importante que el ser humano, ¿no? Por lo menos a la hora de ser gobierno así actual, ¿no? Hubo la propuesta de poner a un expresidente de Coparmex, de donde he sido consejero de mucho tiempo, como titular de desarrollo social.
Entonces son visiones que no necesariamente pasan la prueba de la realidad social, ¿no? Claro. Y luego conocer el país con sus enormes diferencias. Hidalgo es una muestra de ello. Somos el quinto estado más pobre del país. Casi la mitad de nuestra población es indígena. Sus necesidades son brutales. Y yo dije, bueno, creo que los grupos del capital, los grupos económicos, tienen mucho quien los acompañe y quien los defienda. Y yo decidí, poco a poco, ¿no?, irme metiendo con estos grupos más marginados. Si tú revisas los índices de desarrollo humano que la ONU acaba de publicar hace unos meses, pues midiendo sus indicadores, ¿no?, de salud, de educación, calidad de vida, cuántos años aspiras a vivir, te encuentras con que la Ciudad de México es la ciudad que tiene mejor índice de desarrollo humano en el país. Claro, tiene lógica, ¿no? Ahí se concentran los corporativos más fuertes, ahí se concentran las mejores universidades, politécnicos, los museos. O sea, es una ciudad que tiene problemas de hacinamiento, que tiene problemas severos, pero que también tiene ofertas que no tenemos en otros lados del país. Cuando yo veía algunas marchas allí por Reforma y protestas, y yo decía, bueno, algo tienen que pagar los que viven en esta zona por vivir en la zona más privilegiada del país, ¿no? Y luego lo miden por años, y te dicen que la Ciudad de México está a 50 años de distancia, siguiendo un desarrollo como el que tiene en los últimos 10 años. Se tardará 50 años en alcanzar los niveles de desarrollo humano de algunos países líderes en el mundo. Y luego te lo confrontan por estados, y encuentras con que estado de Hidalgo está casi a 40 años de la Ciudad de México. Y luego te vas por regiones, y te encuentras con que hay zonas de la Huasteca y de la Otomí-Tepehua que están a 130 años de desarrollo para alcanzar el nivel del DF. Entonces, creo que el trabajo que tenemos que hacer en este país con los grupos vulnerables es enorme y trasciende una generación. Va a ser un trabajo de varias generaciones, ¿sí?, para poder equilibrar un poquito estas desigualdades enormes. Claro. El sur necesita el apoyo del país por varias décadas para poderse equilibrar. A veces yo voy al norte y me dicen mis amigos norteños, con un poco de desconocimiento, un poquito de soberbia y de prejuicio, es que en el sur no trabajan, en el sur son flojos, en el sur ve los maestros, ve esto. Y le digo, sí, pero hay que entender que por lo menos 150 años el país invirtió cantidades enormes de dinero al centro norte del país, alentando la producción porque se exporta y tiene lógica, ¿no? El mercado más grande del mundo, Estados Unidos, está allí. Claro, ¿no? Está pegadito. Pero el sur quedó olvidado. Y el sur tiene una realidad de su nivel de desarrollo actual que para llevarlo a otros niveles posibles van a pasar muchos años. Entonces, mi contacto con todos estos grupos vulnerables me lleva a la conclusión de que se requieren políticas de las llamadas de izquierda en lo social. Si bien en lo económico se requieren políticas de centro-derecha, en lo social la izquierda tiene mucho por hacer. Temas, todos. 1 de cada 10 mexicanos, 1 de cada 8 mexicanos tiene una discapacidad física o mental. Y el país todavía carece de recursos, de infraestructura, de cultura para poder incluirlos en la vida social. Claro. ¿Sí? En 1 de cada 4 familias del país tiene una persona con discapacidad. Es verdad. Y todo ni siquiera se habla. Hace unos días estábamos recordando el Día Mundial del Autismo, el Día de la Depresión, el Día de... Ahora, son temas que ni siquiera se hablaban, ahora ya se hablan. Sí, exactamente. Que antes eran un estar callado, o sea, y que en determinado momento tienes tanta razón en esa parte, que a lo mejor también tiene mucho la parte médica, ese crecimiento que deberíamos de tener como país en la parte médica también, en muchos aspectos. Por ejemplo, los cuadros de medicamentos que a veces son tan escasos en las instituciones. Pero, o sea, la falta también que tenemos de compromiso, pues a veces de las personas dentro de su trabajo. No quiero abordar simplemente la cuestión de decir los maestros, te digo, pero en algo donde tenemos que integrar ideas, hacer entender a la gente, el ayudarnos a avanzar y el ser a lo mejor, como en alguna ocasión lo oí, Nati, como los cangrejos japoneses, ¿no?
que se ayudan a subir y no que nos pongan como ejemplo a los mexicanos como esos cangrejos que va subiendo y lo echamos para abajo. En ese estado donde en determinado momento, por ejemplo, ahora con Natividad Castrejón como candidato, o sea, empiezan, está enfermo, va a dejar la candidatura, la va a abandonar, ya se va. O sea, somos seres de demasiadas conjeturas, de demasiadas suposiciones. Entonces, o sea, quien te conoce como la persona de compromiso, que quiere hacer algo por su país, pues se dará cuenta que no tienes ni estás enfermo, ni tienes la idea de renunciar, ni tienes la idea de no ganar. Porque si entramos dentro de un partido, ya vamos con la idea implícita de ¿qué? De la ganancia. Sí, de crecer, y ganar no solamente los votos, ¿no? Sino también ganar las propuestas de ideas que vayan haciendo, que vayan teniendo, se vayan incubando en la sociedad, ¿no? Pero mira, digo, tengo los achaques normales de cualquier persona que ha vivido 50 años, ¿no? O sea, hace poco me hice una cirugía de columna que no me ha impedido seguir mi vida, ¿no? En lo más mínimo. Estoy sano y estoy en condiciones plenas, ¿no? Para poder hacer mi trabajo, ¿no? Para poder hacer mi trabajo político, que es el que más me apasiona. Y seguir insistiendo, ¿no? En estos temas. A ver, Nati, te pasas al PAN, luego pasas al PRD. Empiezas a ver todas las necesidades y dices, esta es la ideología que yo estoy buscando. Esto es lo que busco, ayudar a la persona. Mira, dentro del aspecto como tú lo hablas, me parece interesante, porque ahora les dicen los dichosos chapulines, ¿no? Que brincas aquí, brincas allá. Pero yo creo el ser humano va cambiando a través de las épocas, a través de lo que conoce, a través de lo que vive, a través de lo que siente y de lo que está percibiendo de su mundo. Entonces, tú vas cambiando dentro de los partidos, te nombran candidato también por el PRD. Entonces, o sea, ¿por qué esos cambios que surgen en tu vida dentro de los partidos? Lo entiendo, no los dijiste hace un momento. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esto no va acorde a lo que estoy pensando, quiero defender esta parte. Pero como aquí somos un programa que nos gusta escuchar y no poner nuestros propios conceptos, yo quiero conocer cuál es tu concepto, ¿por qué cambias tú dentro del partido? Bueno, primero por eso, ¿no? Porque cada persona va cambiando conforme los años, conforme la experiencia de vida, cuando te toca un tema en lo particular, ¿no? Mira, yo lo primero que impulsaba era la transición democrática en el país. O sea, como miles, soñaba con que algún día hubiera una transición democrática ordenada. Fui promotor de alianzas PAN-PRD por todos lados. O sea, en muchas negociaciones, en varios estados, estuve aportando mi capacidad de negociación, de diálogo, para llegar a hacer propuestas comunes PAN y PRD, porque en ese momento creía que lo más importante era hacer un bloque que contrastara contra el partido dominante y poder tener alternancias locales y nacionales. En ese inter, cuando el PRD me invita a ser candidato a la presidencia municipal como candidato ciudadano, pues no lo dudé, ya me había retirado yo del PAN, ya tenía año y medio que me había retirado, 2 años que me había retirado del PAN, en un ejercicio de coherencia. O sea, hay quien lo puede ver como un salto oportunista, ¿no? En algún momento específico, pero dime, ¿qué tiene de oportunista dejar un partido que estaba en el poder federal, cuando yo compartí el juvenil con Felipe Calderón, cuando yo fui muy amigo de Marta Sagún, antes de que se divorciara, cuando ella me decía sobrino, o sea, cuando yo pude tener acceso a los espacios de poder por la relación y por la capacidad? Claro. Y yo preferí no hacerlo. O sea, yo preferí, hay miles que llegaron al PAN en el poder. Claro. Llegó una ola que desplazó a los militantes de toda la vida, muchos de ellos oportunistas, ¿no? Que llegaron al poder, se acabó el poder y se fueron. Y yo por eso digo cuál fue mi trayectoria en ese proyecto, ¿no? Y nunca le peleé al PAN nada, ¿no? Me retiré en su momento, decentemente, mandé una carta y dije me retiro. El PRD me invita a ser candidato ciudadano y lo acepto.
y lo acepto. Y después trabajé muy fuerte para hacer la alianza PAN-PRD y impulsar a Xochitl Gálvez en la gobernatura. Yo creo que fui uno de los principales impulsores de esa alianza, ¿sí? Entonces, así ha venido mi historia, ¿no? Yo sigo congruente en lo que creo, en la competencia electoral, en la contienda electoral, en que el país debe tener muchas voces. Ahora parece una torre de Babel, pero en esa torre de Babel democrática vamos a encontrar acuerdos productos del diálogo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el PRD? Bueno, el PRD, por su estructura interna, hace imposible que un ciudadano pueda transitar. Su reparto de tribus es brutal. Yo sigo teniendo una enorme amistad con los principales líderes de izquierda de Hidalgo, ¿sí? Con Luciano Cornejo, con Pedro Porras, con Isidro Pedraza. Seguimos haciendo algunas cosas en común que trasciendan el ámbito político. Es que yo creo que eso es lo importante, Nati. Yo creo que como ciudadanos eso es lo que pedimos, que tengamos candidatos a lo mejor de determinados partidos, pero que en determinado momento tengamos personas que hablen por nosotros como esos representantes que van a ser, pero en función de todo un país, no nada más de un estado, que tú vas por el sexto distrito, que es Pachuca. No, queremos que ustedes vengan y hablen por nosotros, que pongan esas propuestas, que, a ver, esta ley, pues, es buena para quién, es buena para qué. O sea, eso es lo que a nosotros, yo creo que nos está interesando tanto ahora. ¿Por qué? Porque, Nati, hoy se ha perdido mucha credibilidad en los partidos, desgraciadamente. O sea, la gente es una gente ahora también sin fe. Sí. Mira, cierro el tema anterior. Yo renuncié al PRD hace 3 años y medio. Y otra vez, ¿no? Porque, a ver, yo tengo una convicción. Los partidos son instrumentos de los ciudadanos. Así es. No al revés. O sea, los ciudadanos no somos instrumentos de los partidos. Son los partidos los que son instrumento para que los ciudadanos empujemos cambios, transformaciones, acciones políticas. Me retiré del PRD en su momento también. A ver, año y medio después de retirarme del PRD, Miguel Osorio, secretario de Gobernación, con el que nunca había tenido yo, bueno, habíamos tenido mucho trabajo común. Yo fui asesor de Pepe Tellería cuando Miguel Osorio era secretario de Gobierno. Y éramos los negociadores de los temas que causaban conflicto en la relación municipio-gobierno. Y de pronto Miguel Osorio me invita a ser parte de su equipo de trabajo. Porque conoce esa dinámica que tienes de conciliación. Y entonces de pronto dicen algunos, ahora sí soy priista. A ver, a mí me invitó a trabajar un secretario de Gobernación. Claro. ¿Sí? Jamás tocamos temas de militancia. Exactamente. Jamás tocamos tema, y fui a hacer mi trabajo técnico, institucional, poner toda mi experiencia y mis talentos desarrollados a lo largo de la vida en el diálogo del Pacto por México, en el diálogo de los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. Entonces, yo creo que es una riqueza que tengo más que una debilidad, ¿sí? Y ahora, me invitan de encuentro social. Tengo 3 años sin partido, ¿sí? Sin militancia partidista, un poco un descanso, ¿no? Y me invita a encuentro social y platicamos, porque los conozco de muchos años, te digo, los conocí en el trabajo social. Y entonces me dicen, oye, queremos un punto de encuentro, precisamente eso, poner los puntos de la derecha y los puntos de la izquierda y buscar un punto de unión entre ellos. O sea, buscar una correa que incluya y no uno que separe. O sea, ¿qué hay de bueno en el PAN? Pues me gusta esto y esto, porque hay muchas cosas que me siguen gustando del PAN. Oye, ¿qué hay de bueno de la izquierda? Pues me gusta esto, ¿verdad? ¿Qué hay de bueno en el PRI? Bueno, vamos a hacer un punto de encuentro para hacer propuestas de beneficio común. O sea, para mí la política es el instrumento más acabado que hemos hecho como civilización para resolver los problemas comunes. El ciudadano ha perdido la fe, en gran parte sí, y razones no le faltan. Están enojados con la clase política, están enojados con los partidos políticos, porque no ven los frutos que quisieran ver del proceso democrático. Pero también, como candidato y como persona, le tengo que decir a los ciudadanos, a ver, sí pues, pero no tenemos otra ruta.
Claro. Tenemos que perfeccionar nuestra democracia incipiente, una democracia muy niña, muy inmadura, imperfecta. Sí, tenemos que seguir trabajando para perfeccionarla, pero ¿qué otro camino tenemos? A mí me preocupa algo muy grave. Cuando un ciudadano no va a votar, ojalá solamente renunciara a su derecho a ir a votar. El problema es que se ausenta casi de todo lo que es de todos. Es decir, un ciudadano que se aleja de las urnas por desencanto, por frustración o por enojo, con frecuencia se aleja de pagar impuestos, de trabajar en su comunidad, de hacer trabajo comunitario, de tirar la basura donde debe tirar, porque se ausenta del pacto social. Entonces, mi deber como candidato y mi convicción como ciudadano es decirles, oye, pues no podemos desesperarnos. El camino al paraíso terrenal o a la tierra prometida es un camino inacabado, claro, y tenemos que ir construyendo y construyendo. Yo te digo, Huejutla se va a tardar 5 generaciones. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos sentamos ante la frustración y el descontento? Tenemos que avanzar. O vemos para adelante y decimos, ¿cómo lo hacemos más rápido? Claro. ¿Cómo le hacemos para lo que decía un gran filósofo panista, ¿no? Castillo Peraza? ¿Cómo le hacemos para evitar el dolor que es evitable? Porque la política para eso es, para evitar el dolor que es evitable. Hay mucho dolor humano que no se puede evitar. ¿Sí? La enfermedad, la muerte de los que amamos, esas cosas que son inherentes al ser humano. Que son finitas. Pero hay cuántos dolores que sí son evitables. Claro. Y hay mucho dolor que es evitable y eso es lo que tiene que hacer la política. Claro. Nati, vamos a un corte comercial, regresamos en un momento, amigos, y estamos nuevamente en unos momentos con ustedes, con Líderes con Visión de Éxito. Arco TV. Amigos nuestros, estamos nuevamente con ustedes en Líderes con Visión de Éxito. Mandamos un saludo a nuestros patrocinadores, a Terraza Jax, allá en Boulevard Valle San Javier, 310. Bien, vamos a regresar con nuestro candidato Natividad Castrejón Valdés, candidato por el partido PES, Partido Encuentro Social. ¿Cuál es en determinado momento tu ideología política? Soy un liberal, soy una persona que cree en las libertades individuales, que creo que cada persona debe tener la oportunidad de construir su propio proyecto de vida y en plena autonomía decidir cómo quiere vivir y qué quiere hacer con su existencia. Pero también creo que es obligación de todo Estado darle a cada niño que nazca en su país la misma posibilidad para desarrollar ese proyecto de vida, sin importar dónde nace, sin importar en qué condición socioeconómica nace, sin importar en qué región del país nace. Y mientras no logremos eso, seguimos siendo un país de profundas inequidades. Entonces, todavía no es lo mismo nacer en Tlanchinol que nacer en Nuevo León. Sí, lo creo. No es lo mismo nacer en Tepehuacán de Guerrero que nacer en San Pedro Garza García. Y un país tan desigual requiere todavía mucho trabajo político, requiere mucho trabajo y concientización de los ciudadanos para seguir trabajando y exigiendo, ¿no? Trabajando y exigiendo sin perder el horizonte. Pero si me tengo que resumir, son 3 mis fundamentos filosóficos que le dan base a mi vida y a mi trabajo político. Son muy sencillos. El primero es el reconocimiento de la dignidad humana. Si yo parto de la dignidad humana como el punto de partida para el encuentro con el otro. Cada ser humano, sin importar su raza, sin importar su género, sin importar su condición socioeconómica, sin importar absolutamente nada, tiene una dignidad que debe respetarse y que debe promoverse. Segundo, la promoción y el respeto de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es mi Biblia. ¿Sí? Yo soy un creyente laico, ¿sí? Y mi Biblia son los derechos humanos. Y entonces mi trabajo y mi filosofía es cómo hacemos para promover y para respetar los derechos humanos de cualquier persona. Y la tercera, la autonomía individual. Las condiciones sociales, culturales, para que cada persona nacida en este país y nacida, por supuesto, en cualquier lugar del planeta, pueda elegir con libertad plena lo que quiere hacer con su existencia. Y de ahí puede surgir miles de acciones o de ejes para hacer política o para hacer una vida profesional. Pero esas son mis convicciones, en eso creo. Esa es tu ideología.
Si en este momento te encontraras ya en la cámara, ¿cuáles serían tus propuestas? Aparte de lo que me estás mencionando. Sin duda, mi tiempo sería a cuestiones de educación y los grupos vulnerables. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, en México, hace 30 años teníamos la clásica familia tradicional, ¿no? Papá, mamá, niños. Y ese paradigma ha cambiado. Los que somos papás, tú que eres mamá, yo que soy padre, yo tengo 4 hijas maravillosas, mujeres todas. Yo creo que para un papá lo que le da sentido a su vida son los hijos. Creo que te transformas cuando te conviertes en madre o en padre, y entonces tu vida empieza a tener otro significado, ¿no? Y empieza a tener otras metas, otros horizontes, de otros caminos. Pero también sabemos que para cada padre y cada madre es un enorme reto que consume mucha energía y una gran responsabilidad. Claro. Pues bien, en este país hoy día, de cada 4 hogares, 1 lo dirige una jefa de familia. Yo digo que son mujeres con doble corazón. Tienen que poner el corazón de la madre y tienen que poner el corazón del padre. Y si para una pareja es complicadísimo formar a sus hijos y sacarlos adelante, para una jefa de familia es enorme el reto. Tiene que salir a ganar la parte económica, que es difícil, pero aparte tiene que sacar adelante a sus hijos. Y creo que el Estado aún le debe mucho a las jefas de familia. No solamente en guarderías, no solamente para que sean sus niños seguros, claro, no solamente en horarios laborales con mayor flexibilidad, no solamente en guarderías dentro de las empresas. Por ejemplo, no tienen un seguro de desempleo las madres jefas de familia, que son el único sustento económico, y que en algún vaivén de un cierre laboral, ellas y los niños los pones en una situación enormemente vulnerable. Así es. Entonces es un grupo que para mí, yo soy de los que creemos que todo lo bueno y todo lo malo de una sociedad empieza en una familia. Como quiera que sea esta familia en su forma, pero me refiero a ese grupo, ¿no? donde se comparte el afecto, el amor, el proyecto de vida, claro, la solidaridad, los bienes materiales, el acompañamiento de vida. Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Adultos mayores, ok, hoy la mayoría tiene una pequeña pensión, ¿no? Que ya es un gran paso, ¿no? Y un aporte, pero muchos no. Y seguimos teniendo cientos de miles de adultos mayores, además con una dinámica poblacional, ¿no? Que los adultos mayores se van a ir multiplicando exponencialmente en las próximas décadas, en donde tienen un aislamiento social terrible. En ninguna etapa es bueno el aislamiento social. Hay estudios que te dicen que el aislamiento social reduce hasta el 30% las posibilidades de vida futura. Y en un adulto mayor es terrible, los tienes deprimidos, encerrados, alejados del arte, de la cultura, olvidados. Y creo que hay mucho que hacer, no solamente en la parte material. No es correcto que quienes trabajaron 40, 50 años y dieron lo mejor que tenían con los recursos que tenían, no es correcto que una sociedad los tenga en esas condiciones deplorables. Hay mucho que hacer en ese aspecto. Yo creo que hay mucho, Nati, que hacer en muchos aspectos. Mira, yo pienso, por ejemplo, en todas esas personas que no están inscritas en un seguro social o en un ISSSTE, como son los albañiles, a lo mejor un taxista, como es un mesero. O sea, tantas personas que en determinado momento no pueden tener hasta ni esa ayuda económica, esa ayuda médica también, que hoy ves que los medicamentos son tan caros, a veces tan incomprables, y que a veces tú dices, bueno, pues yo tengo una tarjeta de crédito y pues tengo un mes para poder cubrir esa cantidad. Pero esas personas que no tienen ni siquiera en una gripe, en una bronquitis, para poder comprar a lo mejor un medicamento que te va a costar 700 pesos, porque ahí se va a ir todo su dinero. O sea, yo sí te pediría como un ciudadano que se hiciera también algo en esa parte, como tú lo dices, en esos seres vulnerables. Porque la población de México en este momento, los mayores, habemos una gran cantidad de personas que estamos en la edad fluctuante entre los 50, 60, hay una población ya grande.
O sea, pero en determinado momento los jóvenes están en un estado a veces indiferente. Yo sé y conozco las leyes que si tú abandonas a un anciano y esto, lo otro, pero hay tanta democracia, tanta burocracia, dentro de eso, que no hay una manera de poder acudir hacia una ayuda. Esas partes burocráticas que tenemos dentro de muchos aspectos, por ejemplo, yo te voy a decir, a mí me roban una propiedad en tal mes, y han pasado 5 meses y nadie ha hecho nada sobre una investigación y nada, y llegan las personas a quererte pedir dinero para hacer la investigación. Entonces, ¿dónde están trabajando nuestros impuestos? O sea, tenemos que hacer un cambio radical dentro de nuestras leyes también. Tenemos que crear compromiso, todos. Yo soy de la idea de que todos nos tenemos que comer el pastel, y que si yo, por ejemplo, tú como una persona abierta a las personas que en los lugares donde tú estás recorriendo, donde dicen, ay, Nati se fue a meter al mercado, populacho. Pues yo creo que es las partes donde tienes que ir, porque son donde mayor necesidad hay. Ajá. Porque si tú vas a venir a lo mejor a mi colonia a preguntar, pues a lo mejor ellos te dicen que no necesitan nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son seres que están viviendo en su estado de confort. Entonces, o sea, a mí me agrada que digan, bueno, pues fue al barrio de tal lado, se fue al otro barrio, se fue al mercado, se fue aquí. A mí me parece sumamente importante. Me parece importante también dentro del aspecto que hablas de la familia, porque hay muchos políticos que no hablan de la familia, que no les interesa hablar de la familia. Y yo me doy cuenta que tú has sido una parte donde tú has tratado de integrar a tu familia junto contigo. Y eso es importante, porque habla de que tú conoces las necesidades, que siendo tus hijas mujeres, conoces también esa parte que se da donde los salarios no son justos para las mujeres, donde que es verdad, venimos jalando las mujeres, pero en que no hay una igualdad de género en cuestiones de un mismo trabajo o de un mismo empleo en función de un hombre. Ajá. Sí, las diferencias siguen siendo dramáticas, ¿no? Exactamente. En tiempo laboral, dentro del hogar y fuera del hogar, en salarios que obtienen. Seguimos siendo un país con alta carga de discriminación, de machismo. O sea, somos un país con una cultura patriarcal muy arraigada, y bueno, tenemos que empujar todos, ¿no? Que eso vaya quedando atrás, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero es más lo que falta, por hacer. Fíjate, un tema de mujeres. Ayer estaban hablando de las trabajadoras domésticas, ¿no? Las personas que trabajan en el hogar. Los datos fríos, ¿no? De marginadas dentro de la marginación. Sí. Yo recuerdo hace 6, 7 años que una señora llegó a trabajar en casa de nosotros, y yo recuerdo que le pregunté, señora, ¿y cuánto es lo que usted desea ganar, verdad? Y entonces ya nos dijo qué cantidad, y le dije, ok, entonces necesito que me traiga estos papeles. Le dije, le voy a pagar esa cantidad, más lo del seguro y las prestaciones básicas, ¿no? Y la señora no quería. Me decía, yo para qué quiero el seguro, no sirve. Bueno, habló pestes del seguro social, y me decía, a mí mejor págueme más, no me dé seguro, ¿no? Y entonces yo le dije, es que yo no puedo tener una persona trabajando en mi casa que no tenga seguro, es de elemental coherencia. Le dije, yo no puedo tenerla en mi casa, le pago lo que usted quiere, pero tengo la obligación de darle de alta en el seguro. Claro. Pues no lo aceptó de buena manera, un poquito a regañadientes, pero a los 3 años le detectaron un cáncer de mama, y entonces se atendió en el seguro social y salió adelante. Y hace 2 semanas me dijo que andaba ya sacando su crédito del Infonavit para que le diera su pequeña casa, ¿no? Que por fin tendrá algo que es de ella, ¿no? Es que los seres humanos nos gusta cerrar los ojos. Y entonces yo digo, bueno, los datos que veía ayer de las trabajadoras domésticas, donde casi el 80% lo hace sin prestaciones, sin seguridad social. Hay un doble mensaje, ¿no? Porque las clases medias, que somos las que tenemos la posibilidad de que alguien nos apoye en la casa mientras salimos a trabajar, esposo, esposa, todos,
de pronto decimos, sí, que se haga justicia, pero los bueyes de mi compadre, ¿no? Sí, así es. Y no queremos también asumir esa responsabilidad directa, ¿no? Es verdad. Estamos hablando de que hay 1 millón de trabajadoras domésticas en el país. Entonces, esos temas, ¿no? Que yo insisto, cómo tratamos a nuestras minorías, nos retrata como mayorías. Y entonces, hace años, desde muy adolescente, pues, yo tomé mi decisión vital, ¿no? Yo quiero acompañar a los que menos tienen, quiero acompañar a los que menos medios tienen para defenderse, quiero acompañar a quienes son más vulnerables, y eso lo hago con la convicción de que lo quiero hacer. ¿Sí? Es un gesto egoísta y generoso. Egoísta porque yo me realizo siendo útil, pero es generoso porque también le quiero aportar a la comunidad lo que he aprendido, los talentos que tenga, mis luces, mis sombras, es decir, entregarme como ser humano, no como lo hacemos muchos, ¿no? Pero está muy claro por dónde quiero caminar. Claro. Pues Nati, nosotros estamos deseando que de veras tengas éxito en esta nueva fase, en esta faceta de tu vida, donde pues sabemos que eres conocedor de muchos aspectos de lo que está sucediendo en nuestro país, y somos sabedores de que vas a poner muchas propuestas en la Cámara si tú llegas a estar ahí, o sea, y que para nosotros sería muy importante posteriormente conocerlo. Sabemos de esa manera de manejarte hacia la población, esa entrega, esa pasión que tienes, y que esperamos que la sigas manejando durante mucho tiempo. Qué bueno que Natividad no renuncia, qué bueno que Natividad no está enfermo. O sea, son los mitos que quieren manejar para quererte hacer perder a lo mejor fuerza dentro de tu persona, pero yo sé que el poder está en tu mente, que tú puedes lograr todas las cosas que tú quieres. Te deseamos todo el éxito del mundo, y que ojalá podamos en algún momento volver a tenerte en este lugar para poder platicar sobre esas propuestas que vas a poner en una mesa. Bueno, pues muchas gracias, Aurora, por esta entrevista. Yo le digo a los habitantes del Distrito Sex, que son Pachuca y Mediedad de la Reforma, me conocen, he vivido con ellos 20 años, los puedo mirar a los ojos, total y absolutamente, y a todos los que me han acompañado en el camino, a los que la vida nos ha puesto a caminar juntos en algún momento, les pido eso, ¿no? Un voto de confianza, les pido un voto a la persona, a las propuestas y al partido, con la certeza de que voy a poner mejor esfuerzo. En la trinchera que los ciudadanos me pongan, ahí seguiré trabajando, empujando, luchando, porque este país sea un mejor lugar para mí, para mis hijas, pero sobre todo para las hijas de todos los mexicanos. Claro. Amigos nuestros, en Líderes con Visión de Éxito, los invitamos en efecto a que voten. Decidan ustedes por nuestro país. Amigos nuestros, yo soy Aurora Soto, los invitamos a que nos busquen también a través de YouTube, en TV Arco TV, y los invitamos también a que vean nuestros noticieros Arco TV, noticieros a través de Facebook. Estamos para servirles, y recuerden esta frase de Rabindranath Tagore: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Arco TV.